Muchísimas gracias. Muy buenos días. En esta clase vamos a tratar tres temas que son de importancia para el ámbito procesal, sobre todo en materia de aplicación de derechos, así como de la tramitación de los recursos de apelación y recursos de casación en materia laboral. Empezaré indicando sobre un estudio de la jurisprudencia en cuanto a la irrenunciabilidad de derechos a las indemnizaciones por despido intempestivo. De aquí que tenemos que trabajar, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, es tener una ocupación remunerada en una empresa, una institución o de otra naturaleza. Esta ocupación, que surge de la vinculación entre las partes contratante y contratado, está definida en el artículo 8 del Código del Trabajo ecuatoriano como un convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. El convenio o contrato laboral al cual se someten las partes obedece a una convención de sus intereses, en la que no puede existir o percibirse vicio de consentimiento alguno. Esto es, que dicha relación nace espontánea y sin condiciones que afecten el puro provecho de los contratantes. El convenio o contrato laboral contiene responsabilidades que no atañen únicamente a la parte contratada o trabajadora, sino que contempla también obligaciones o compromisos que asume el contratante o empleador. Se aprecia entonces un equilibrio que se detenta por el acuerdo de voluntades existente entre los que convienen, donde impera el sano consentimiento y libertades mutuas para decidir las condiciones de la relación laboral. Esto se sustenta en la libertad de trabajo y contratación prevista en el artículo 3 del Código del Trabajo, que en la parte principal señala que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Dentro de las condiciones propias del convenio laboral, una parte se obliga a prestar los servicios lícitos y personales. Esto es, ejercitar un trabajo permitido por la ley, de manera directa, siguiendo las órdenes o procedimientos impartidos por quien lo contrata. También debe observarse que dichos procedimientos evidencien de igual forma licitud. Esto es, que estén autorizados y permitidos por la ley. La contraprestación o retribución por dichos servicios es la remuneración o pago, que fueron previamente convenidos. Este pago también debe ser lícito, es decir, que respete las regulaciones legales en cuanto a remuneraciones autorizadas, observando que no exista renuncia de derechos por parte del trabajador. En cuanto a percibir menos del límite previsto en la legislación pertinente, tanto para el trabajador en general o por sectores o ramas de trabajo, fijados por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. La Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a los derechos de libertad, de manera expresa, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la libertad de contratación. Para ello podemos remitirnos al artículo 66, número 16 de la Constitución de la República, que, según reza del Diccionario Básico de Derecho, en este caso he utilizado del doctor Manuel Sánchez Urati, quien fuera juez nacional temporal de la Corte Nacional de Justicia, quien señala que el derecho de la persona reconocido por la Constitución para poder contratar con sujeción a la ley. También la norma constitucional en su artículo 66, numeral 17, garantiza el derecho a la libertad de trabajo y manda a que nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.
Esta libertad de trabajo resulta en la facultad que tiene cada persona, reconocida por la Constitución, tal como ya se expresó, para poder dedicarse a la actividad productiva que a bien tenga. En este caso, como trabajador o como comerciante o industrial, cualquiera, etcétera. Sin embargo de lo expresado, el ciudadano debe tener en cuenta que la libertad para trabajar también debe ser lícita, pues no pueden los individuos, amparados en el derecho de libertad de contratación o en el de libertad del trabajo, proponer por el supuesto empleador y aceptar por el supuesto trabajador la realización de una actividad que proviene de una empresa no lícita. Sobre este particular, la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, en un fallo de tercera instancia, abordó los aspectos propios de la licitud de los servicios laborales y señalaba, cito la parte pertinente, a falta de estipulación expresa, se considera contrato tácito a toda relación de trabajo entre patrono y trabajador que prevé el segundo inciso del artículo 12 del Código de la Materia, presuponiéndose en la prestación del uno hacia el otro servicios personales y sobre todo lícitos. El provecho del empleador, si vemos el artículo 148 de la Constitución en vigor, la dependencia de la parte débil hacia la parte económica más fuerte y la consiguiente retribución como signo externo de la dependencia y prestación de servicios lícitos. No debe pasarse por alto la exigencia del artículo 89 del Código del Trabajo sobre la licitud en la prestación de servicios personales ante la admisión del actor respecto a que la pensión Acapulco ha sido en realidad casa de tolerancia o lo que suele denominarse en la nomenclatura especializada pensión para pasajeros sin maleta. Y ante dicha evidencia tampoco cabe subsumir los servicios de esta laya en el artículo 89 del Código del Trabajo ni bajo sus garantías. Cierro la cita, que fue tomada de la Gaceta Judicial, año 76, serie 12, número 6, en la página 1170, Quito, 4 de junio de 1974. Entonces tenemos que ya la Corte Suprema de Justicia, ex Corte Suprema de Justicia, se pronuncia para hacer una diferenciación entre la licitud e ilicitud de la actividad realizada dentro de la contratación laboral. Es decir, es responsabilidad de cada una de las partes que convienen en esta contratación que el objeto sea lícito. No puede ninguna de ellas, y en especial el trabajador, expresar una defensa de desconocimiento de esa ilicitud. Bien, todo trabajo debe ser remunerado. Eso expresa tanto la norma constitucional en el artículo 66, numeral 17, como la norma laboral en el artículo 3. Entonces, ante la falta de cumplimiento del pago como retribución por la labor realizada, cabe la reclamación administrativa o judicial, tal como lo prevé el Código Laboral, donde aborda el requerimiento de pago en cualquiera de las dos sedes ya señaladas. Claro, dependiendo del hecho y de su procedencia. Para ello nos remitimos al artículo 94 que señala, en la parte pertinente, el empleador que no hubiere cubierto las remuneraciones que correspondan al trabajador para su entrega, hubiere sido menester la acción judicial pertinente, será, además, condenado al pago del triple del equivalente del monto total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado en beneficio del trabajador. Esta norma contenida en el Código del Trabajo se refiere a la sanción dispuesta por la ley ante la falta de pago oportuno de la remuneración al trabajador, que debe ser para el efecto reclamada en sede judicial. Es una indemnización por esta demora o atraso en el pago. De determinarse por cualquier medio que un empleador no está pagando las remuneraciones mínimas vigentes en los términos legales establecidos, el ministro de Trabajo, el empleador señala que el empleador moroso será sancionado con el 100% de recargo de la obligación determinada,
pago que deberá cumplirse mediante depósito ante la Inspectoría del Trabajo de cada jurisdicción, dentro del término de 3 días posteriores a la fecha del mandamiento de pago. Esto en sede administrativa. Si la falta de pago oportuno por sus labores al trabajador o cuando lo pagado a éste no se ajusta a lo pactado por las partes, no se podrán reclamar en vía judicial o en la administrativa, cuando dichas obligaciones provendrían o provienen de actividades no lícitas, aspecto que no significa renuncia de derechos. Pero ¿qué sucede si quien presta sus servicios lo hace bajo la presunción de que la actividad que realiza es lícita, sin considerar bajo el principio de buena fe que quien lo contrata ejerce una fachada comercial de apariencia legal? En casos como este, le asiste al trabajador el derecho a reclamar el pago de sus servicios y justificar que no tiene conocimiento de que la empresa tiene actividades ilegales. No cabe hablar de renuncia de derechos. Bueno, hemos analizado que la relación laboral está sometida al ejercicio de los derechos de las partes. De ahí que el Código del Trabajo establece cuáles son las obligaciones tanto del trabajador, podremos remitirnos al artículo 45 del Código del Trabajo, que señala textualmente obligaciones del trabajador, y son estas, en una serie de literales, entre otras: ejecutar el trabajo en los términos del contrato con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. Y otras más. También tenemos las obligaciones del empleador, que están contenidas en el artículo 42, cito en la ley, que señala textualmente: obligaciones del empleador son obligaciones del empleador. La principal, primera, pagar las cantidades que correspondan al trabajador en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este código. Y siguientes. El incumplimiento de estas obligaciones afectarían los derechos de cada uno de ellos, de cada una de las partes contratantes en este contrato individual de trabajo. Para el estudio que he propuesto, es importante destacar que el derecho del trabajo, en la forma como lo supone el tratadista Abelardo Torré en su obra Introducción al Derecho, señala la denominación, hace referencia directa al hecho social que rige este sector jurídico. Dice que el derecho al trabajo es una rama jurídica profundamente social, por los grandes sectores de población que rigen sus normas y por las proyecciones que el derecho laboral tiene en la vida social. El derecho laboral es un derecho social, eminentemente social. Es de un alcance enorme, diríamos que es el pilar del desarrollo constante de la sociedad, pues se aplica al trabajo. Cuando hablamos de derecho del trabajo, estamos refiriéndonos análogamente al derecho laboral, que es parte del derecho social, porque regulan las relaciones provenientes de la actividad laboral, tutelando al trabajador en las relaciones bajo dependencia. El derecho social defiende a los más débiles, a los que tienen menores condiciones materiales, que venden su fuerza de trabajo por un precio, que en muchos casos no es justo. Las condiciones del convenio o contrato de trabajo deben ser acatados por las partes, siempre que se ciñan, por lo menos, a las condiciones básicas previstas en la Constitución de la República y en la ley. El marco de la protección que ejerce el derecho laboral en su evolución, verificamos, se concentró esencialmente en las personas a partir de los trabajos en la industria. Este resguardo empieza con las mujeres y los niños de la fuente industrial, para luego pasar a la protección del obrero adulto. Es decir, era un derecho que nace tutelando a la clase obrera exclusivamente. Esta protección luego se extendió a la clase media. La protección del derecho laboral
es un ejercicio general en la relación patrono y trabajador, sin importar la condición de estos últimos, pues es un mandato constitucional y legal proteger los derechos de las personas, en este caso durante la relación laboral. En cuanto a los derechos adquiridos, en este caso, por los trabajadores, son irrenunciables. Para entenderlo, debemos analizar la fuente normativa de dicha irrenunciabilidad, sin dejar de explicar lo que son los derechos, los principios, las indemnizaciones, el despido intempestivo, la transacción laboral y otras instituciones que tienen cabal relación con la referida irrenunciabilidad de los derechos que le asiste a los trabajadores. Respecto de lo que son los derechos humanos, este interrogante y otros relacionados como el hecho de que son universales e inalienables, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios, al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas expresó, abro la cita, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Continúa la cita. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Cierro la cita. Ahora, sobre el carácter de universales e inalienables, las Naciones Unidas se enfoca en lo que sigue. Cito nuevamente. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los estados han ratificado al menos uno, y el 80% de ellos 4 o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Así se expresa las Naciones Unidas. En cuanto a que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, volvemos. Naciones Unidas señala, todos los derechos humanos, sean estos, los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos son derechos indivisibles.
interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. En cuanto a que los derechos humanos son iguales y no discriminatorios, señala, la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En nuestra Constitución tenemos normativas suficientes sobre el ejercicio de los derechos y su carácter de irrenunciables. Estas disposiciones dicen, cito, artículo 11, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Y en el número 6, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. En el artículo 75 de nuestra Constitución se dice, toda persona tiene el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. En el artículo 76 se expresa que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. También en el artículo 326 de la Constitución de la República se indica que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Estos son principios universales del derecho del trabajo. En el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador se dice que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Tenemos un bagaje fuerte de protección de derechos, en este caso, los que corresponden a la clase trabajadora, a los convenios de trabajo, porque debemos entender también que esta protección alcanza a que se mantenga la relación laboral. La relación laboral se aplica entre las partes y esta protección de los derechos implica protección de la relación laboral, el mantenimiento de la relación laboral. Ese es el espíritu y objetivo de la norma. Nos preguntamos, ¿qué implica la irrenunciabilidad de derechos del trabajador? La irrenunciabilidad de los derechos, privilegio que le asiste al trabajador, es una característica de cada uno de los derechos que le asisten al trabajador, contemplados por el derecho laboral.
como parte del grupo de derechos sociales. Esta tutela obedece a la garantía de la Constitución que tiene ella prevista en favor de la clase trabajadora para lograr la igualdad entre las partes que conviene en la relación laboral. Según un escritor, Américo Pla Rodríguez, cuya obra Los principios del derecho del trabajo, aplica que el legislador no pudo mantener más la ficción de una igualdad existente entre las partes del contrato de trabajo y tendió a compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección jurídica favorable. El derecho del trabajo responde fundamentalmente al propósito de nivelar desigualdades, dice Américo Pla. Y también insiste que, como decía Couture, el procedimiento lógico de corregir las desigualdades es el de crear otras desigualdades. Así señala Américo Pla cuando se refiere a que la clase trabajadora generalmente se encuentra en desventaja. Por lo tanto, es obligación del Estado, a través de la norma constitucional y de la norma legal, compensar y lograr el equilibrio para que estas desigualdades no sean abismales y perjudiquen en todo a la clase trabajadora. Perjudicada la clase trabajadora, tendríamos que las relaciones laborales no serían sostenibles en el tiempo y se podrían generar conflictos profundos. La norma constitucional levanta y hace énfasis a los derechos que tiene la clase trabajadora para que generar una defensa frente a la clase empleadora, por decirlo de alguna forma, y lograr que hayan acuerdos de voluntades que funcionen y que sirvan a la sociedad toda. En cuanto a la irrenunciabilidad como principio, en escala de importancia puede decirse, tal como se afirma en la obra Diccionario del Derecho Laboral. Esta obra es de un tratadista, Jaya Herrera, obra del año 2008. Señala, es el primero que garantiza que el trabajador no sea forzado a renunciar a alguno o todos sus derechos, ya que en caso de serlo, se entenderá nula esa renuncia de los principios. Por ello, analizar la irrenunciabilidad en un contexto propiamente de negocio jurídico nos lleva a determinar que ésta debe ser libre y voluntaria. Desde este supuesto tenemos que no cabe invocación de vicios del consentimiento previstos en el Código Civil ecuatoriano en el artículo 1467, cuando señala que los vicios que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Por lo tanto, la decisión de renunciar al beneficio de un derecho puede ser considerada como posible. Sin embargo, otro elemento que debemos considerar para el caso en cuestión es que la renuncia de ese derecho esté permitida por la ley. Es decir, que esté amparada en el ordenamiento jurídico, a pesar de que esa decisión sea de carácter unilateral, por lo que no cabe la renuncia de derechos laborales por la mera manifestación de voluntad del trabajador. Por otra parte, la renuncia de derechos también puede provenir de otra forma que no sea la manifestación voluntaria por parte del trabajador, que puede suscitarse cuando consiente en firmar un contrato bajo presunción de que es correcto, en el que existe objeto ilícito. Esto es que dicho documento contraría la norma legal vigente propia para su legalidad, siendo el efecto de dicha renuncia de derechos provocada por la ilicitud del contrato, por la nulidad del instrumento. Y de ahí voy a citar, a partir de esto, un texto de corte nacional que señala, cito, comillas, derechos irrenunciables del trabajador. Dice la cita, todo ello refleja, a no dudarlo, la posición desigual en que estaban los trabajadores respecto del patrono, impedidos de mantener sus derechos frente a las exigencias impuestas. Y puesto que el Código del Trabajo tiende a eliminar esa desigualdad
y a proteger a la parte más débil en el campo laboral, ha consagrado en el artículo 4 el principio de que los derechos que confiere a los trabajadores son irrenunciables. En el caso que se examina, es notorio que, atenta a la forma como se realizó el contrato de Fojas 10, se ha privado al demandante del derecho que tiene a la indemnización de su salario por un año, sea o no miembro de la directiva del sindicato de construcciones, contraviniéndose lo prescrito en la letra B del artículo 185 de la Constitución de la República y a los artículos 4 y 346 del Código del Trabajo. En consecuencia, el contrato aludido es nulo con nulidad absoluta por haber recaído sobre objeto ilícito, según el artículo 1522 del Código Civil, y siendo nulo, se halla de esto la voluntad exclusiva que tuvo la Caja del Seguro para poner término al contrato de trabajo que, en virtud de la transacción celebrada el 3 de mayo de 1957, debía durar el tiempo de un año. Tomada la Gaceta Judicial, año 71, serie 9, número 3, página 263, de Quito, 10 de septiembre de 1958. En el caso de la renuncia de los derechos laborales, la acción tutelar del derecho del trabajo como un derecho social que busca equiparar las desigualdades entre los que convienen o contratan, esto es, entre patronos y trabajadores, dispone la prohibición expresa de que se pueda realizar tal desprendimiento voluntario de los derechos que le asisten como parte débil de la relación laboral de trabajo, tal como consta en el Código del Trabajo. Ya lo dijo la cita y continúa. El artículo 4, que se refiere precisamente a la irrenunciabilidad de los derechos. Dice que los derechos del trabajador son irrenunciables y que será nula cualquier disposición en contrario. Esta norma protectora ha sido desarrollada en varios fallos de casación, como mencionaré unos en la parte pertinente, como este, que dice sobre los derechos laborales irrenunciables. El artículo 4 del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 35, numeral 4 de la Constitución Política, prescribe: los derechos del trabajador son irrenunciables. El legislador ha buscado proteger a la parte más débil de la relación laboral que por diferentes razones se encuentra en inferioridad de condiciones frente al empleador. Y por tal motivo ha establecido la prohibición de aceptar condiciones contractuales que le perjudiquen o de renunciar a derechos adquiridos. Y si acepta tales condiciones, es evidente que lo hace por necesidad, obligado por su estado de inferioridad jurídica y económica. Es esta realidad la que ha pretendido evitar el derecho del trabajo, y en relación con esta disposición, el artículo 5 obliga a los funcionarios judiciales y administrativos a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de los derechos, siendo la jubilación un derecho irrenunciable e imprescriptible. El actor tiene derecho a la jubilación patronal proporcional en los términos del artículo 188, inciso séptimo del Código del Trabajo. Hasta aquí la cita de esta gaceta, de este fallo jurisprudencial que está contenido en la Gaceta Judicial año 107, serie 18, número 2, página 596 del 14 de enero de 2006. Para hacer un análisis breve respecto de esta cita jurisprudencial, que se refiere precisamente a la irrenunciabilidad del derecho a obtener la jubilación patronal, es importante analizar la relación que existe entre la irrenunciabilidad de derechos y los derechos adquiridos. A veces hay una cierta confusión en cuanto al sentido o al espíritu de estos principios. Un derecho adquirido debe ser entendido que está previsto en la ley, que está previsto en la Constitución, que está previsto en la norma contractual. Cuando digo norma contractual me refiero a un contrato colectivo o al contrato de trabajo. Están previstos, los alcances que podría tener el trabajador por la ejecución de su trabajo. Para efectos de la jubilación patronal, el caso preciso de esta cita, si el trabajador cumple con lo que dice la ley
Esto es, que toda persona que alcance un periodo de tiempo determinado, ininterrumpido o interrumpido, pero constante con el mismo trabajador durante 25 años o más, adquiere el derecho a obtener la jubilación patronal, la pensión jubilar patronal. En el caso presente, que se dio lectura a esta cita, se refiere a la parte proporcional de esa jubilación patronal. Cuando no ha alcanzado los 25 años mínimos previstos en la norma para adquirir el derecho, para adquirir el goce del derecho. Pero también prevé la norma que existe una jubilación proporcional, pero le pone un condicionante, esto es, que haya sido despedido intempestivamente y que el tiempo de servicios se encuentre entre los 20 y 25 años. Adquiere también el derecho si el trabajador cumple con estas condiciones o requisitos o supuestos previstos en la ley. Ahora, eso es adquirir el derecho cuando ha alcanzado o ha cumplido los requisitos previstos en la ley. Una vez alcanzado este derecho, es decir, adquiero el derecho, se vuelve irrenunciable. Es decir, no puede, por mera decisión del trabajador, no cobrar la pensión jubilar, ya que a él no le corresponde ni está previsto en la ley como requisito que él acepte o no la pensión jubilar. Es una obligación del empleador cuando el trabajador alcanzó el derecho, pues superó los requisitos previstos en la ley. Bien, continuamos. La Constitución de la República contempla la transacción en materia laboral y ahí nos tiene el artículo 326 que señala que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. Nos envía al número 11 que dice: será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. De acuerdo con esta norma, es claro que para que la transacción sea válida no puede existir renuncia de los derechos del trabajador y que esta operación sea realizada con el aval del juez del trabajo o de la autoridad administrativa, que en este caso sería el inspector del trabajo. Sobre la transacción en materia laboral, podemos decir que la transacción, o mejor, transigir, implica que, según lo que dice el diccionario de la lengua española, consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia. Ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa. La transacción, transigir. Es muy probable que ustedes hayan escuchado en muchas ocasiones que para poder solucionar un conflicto, generalmente las partes tienen que ceder en algo. Eso significa transar, transacción, transigir. La pregunta que surge es entonces, ¿hasta qué momento del proceso laboral, sea judicial o administrativo, le es posible a las partes transigir, en especial para el caso del trabajador? Durante el proceso judicial laboral es permisible la conciliación y la transacción con el aval del juzgador antes de dictar sentencia o luego de haberla conforme. Verifico en el Código Orgánico General de Procesos, artículo 234, que señala: procedimiento. La conciliación se realizará en audiencia ante el o el juzgador conforme las siguientes reglas. 1. Si la conciliación se realiza en la audiencia única, audiencia preliminar o de juicio, el juez la aprobará en sentencia y declarará terminado el juicio. 2. Si la conciliación se presenta con ocasión del cumplimiento de la sentencia, la o el juzgador de la ejecución señalará día y hora para la realización de la audiencia en la que resolverá la aprobación del acuerdo. 3. Si la conciliación recae sobre parte del proceso,
Este continuará con respecto a los puntos no comprendidos o de las personas no afectadas por el acuerdo. Termina el artículo. Y también nos lleva al artículo 235 siguiente y consecuente que señala de la transacción. La transacción válidamente celebrada termina el proceso y el juez autorizará la conclusión del proceso cuando le sea presentada por cualquiera de las partes. Tratándose de transacción parcial, se estará a las reglas que sobre la conciliación parcial prevé el artículo anterior. En caso de incumplimiento del acta transaccional, podrá ejecutarse forzosamente según lo dispuesto en el artículo 363. Hasta aquí estas dos normas que nos refieren el procedimiento para tramitar o para llegar a la transacción en materia no penal y en especial en este caso en materia laboral. El sendero ideológico previsto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así como de la Corte Nacional de Justicia, en cuanto a la protección que merece el trabajador, sea desde la óptica constitucional o sea desde la óptica legal para proteger la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador adquiridos durante la relación laboral y luego de concluida esta, aún más cuando está de por medio un proceso judicial, ha sido una constante, atendiendo la progresividad de los derechos, además de generar sobre las cortes de instancia en un estado de seguridad jurídica sobre la posición de la Administración de Justicia ante los reclamos de derechos laborales. Ni más, como está expresado en el Código del Trabajo en el artículo 5, que los funcionarios judiciales y administrativos estamos obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de los derechos del trabajador. Este aspecto tutelar está debidamente vigilado en los fallos judiciales y para ello me voy a permitir citar otro que señala sobre el despido intempestivo, las partes pertinentes de los fallos. Señala, despido intempestivo es desconocer la obligación impuesta a los jueces en el artículo 5 del Código del Trabajo de proteger a los trabajadores para la oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Esto está en el Registro Oficial Suplemento 141 de 19 de junio de 2014, expediente de casación 1021 de 2009, juicio laboral que sigue José Jorge Loor Ayala en contra de la exportadora bananera Novoa S.A., siendo ponencia del ex juez de Corte Suprema, doctor Rubén Darío Bravo Moreno. También tenemos otra referencia que señala, la orientación del derecho laboral se encuentra principalmente en el derecho social y en la Constitución Política de la República, que tiende a equilibrar y a ser más justa y equitativa la relación jurídica entre empleadores y trabajadores, por lo cual se han consagrado tanto en la Carta Magna como en el Código del Trabajo las garantías de irrenunciabilidad, intangibilidad de los derechos y del principio del indubio pro laboro que ordena la aplicación de las normas legales a favor del trabajador en caso de duda y con el fin de que las normas, principios y enunciados tengan aplicación práctica. El artículo 5 del Código del Trabajo obliga a los funcionarios judiciales y administrativos a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. La cita fue obtenida en el Registro Oficial Suplemento 153 de 18 de marzo de 2010, expediente de casación número 76206, o sea, del 2006, exponente el doctor Rubén Darío Bravo Moreno, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, estamos claros que la normativa citada, tanto para la conciliación como para la transacción, siempre en materia laboral, sobre todo en lo que se refiere al trabajador, toma como garante de la celebración de cualquiera de los procesos de solución de conflictos, me refiero al proceso laboral, al juez, pues su misión, de acuerdo con la Constitución de la República, es garantizar que no exista la renuncia de derechos legalmente adquiridos por la parte débil de la relación laboral, sea por lo determinado en la sentencia judicial o por las convenciones debidamente celebradas como en un contrato colectivo. Y al respecto, una sentencia de Corte Suprema señala,
En cuanto a la transacción laboral, en cuanto al concepto transacción, es menester que previamente se recuerden ciertos principios del derecho civil y del derecho social para compaginarlos y dilucidar sus contradicciones. Si por el artículo 4 del Código del Trabajo los derechos del trabajador son irrenunciables y será nula toda estipulación en contrario, parecería que la transacción en el campo laboral no es posible, desde luego que toda transacción por esencia implica reciprocidad de concesiones y por ende renuncia de derechos y aceptación de obligaciones que están en tela de juicio. Pero el artículo 594 del Código del Trabajo posibilita expresamente la transacción, pues un arreglo judicial o extrajudicial entre las partes para determinar el valor de las reclamaciones es, mírese por donde se mire, una transacción. La antinomia se resuelve admitiendo que al iniciar la relación laboral y durante esta, no cabe transacción en que el trabajador deje a un lado sus amparos legales, como salario mínimo, límite de jornada, descanso semanal, vacaciones, estabilidad, etc. Pero una vez terminada la relación laboral, cabe la transacción. Desde luego, no para renunciar derechos, sino para, reconociéndolos, determinar su valor en dinero. De allí que sea imprescindible que claramente se precisen en la transacción los derechos sobre los que transige y de modo tal que siendo efectivos y justificados no se renuncie a ellos o se indique que habiéndose reclamado no se han justificado y por ello no se valoran, sin que ello sea renuncia a derecho, o que siendo dudosa o imposible la justificación se transige en tal valor. Así, por ejemplo, no se podrá transigir en una suma global que reemplace a la pensión jubilar patronal si consta el derecho a ella, porque va contra la naturaleza de lo que es jubilación, o admitido que durante la relación se pagó menos por el salario mínimo vital, no se puede eludir el pago de la diferencia. Ni el trabajador dirigente sindical podrá transigir respecto de la indemnización del artículo 188 del Código del Trabajo, porque la mitad de ella corresponde a la organización a la que pertenece. Y además, tal disposición legal entraña una garantía más que un beneficio personal del dirigente para la vigorización del movimiento sindical. Pero sí se podrá transigir para valorar los saberes por horas suplementarias o jornadas extraordinarias si no hay prueba del mínimo de horas diarias o semanales, porque no hay renuncia de derechos, sino reconocimiento de un derecho dudoso posible por lo mismo de transacción. Esto está tomado de la Gaceta Judicial año 86, serie 14, número 10, página 2323, fechado a Quito, 29 de noviembre de 1985. La posición de la Corte Nacional sobre la irrenunciabilidad. En la línea jurisprudencial de la Corte Nacional de Justicia sobre cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales que sostienen la irrenunciabilidad de derechos del trabajador. El pleno de este organismo aprobó el informe del Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia declarando la existencia de los precedentes jurisprudenciales obligatorios por la triple reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho. En este caso, el dictado el 30 de junio de 2009, publicado en el Registro Oficial 650 de 6 de agosto de 2009, estableciendo reglas sobre la irrenunciabilidad de las indemnizaciones por despido intempestivo. Este precedente se encuentra vigente y en la forma prevista por el artículo 185 de la Constitución de la República tiene efectos generales y obligatorios inclusive para la misma Corte Nacional de Justicia. El considerando séptimo de la resolución emitida por la Corte Nacional que aprueba el instrumento en análisis señala los procesos en los cuales se dictaron las sentencias sobre el mismo punto de derecho. Y dice, cito, que la segunda sala de lo laboral y social de la Corte Nacional de Justicia, en cumplimiento de sus facultades jurisdiccionales, ha emitido las sentencias de fechas 6 de mayo de 2009 a las 9:10,
5 de mayo de 2009 a las 16:40, 6 de mayo de 2009 a las 10:45 y 6 de mayo de 2009 a las 10:15. Dentro de los procesos correspondientes a los juicios verbales sumarios, seguidos en contra de la compañía Omnibus BB Transportes S.A., expedientes de casación números 1011-07, 1048-07, 1050-07 y 543-08, seguidas por Luis Enrique Tonato Velasco, Ángel Reineiro Maza Guaycha, Henry Eduardo Ñacata Morillo y Galo René Flores Vaca, respectivamente, sobre los cuales el Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia ha emitido informe motivado. Estos precedentes judiciales que fueron considerados para aprobar el precedente jurisprudencial coincidieron con el punto de derecho descrito en el acápite primero del artículo 1 de la resolución, que se relaciona con las indemnizaciones provenientes de la aplicación del artículo 188 del Código del Trabajo, en cuanto corresponde al despido intempestivo y su carácter de irrenunciable. La vigencia de la regla jurisprudencial, cuyos fallos de origen fueron emitidos al tenor de la Constitución Política de 1998, se encuentra asegurada con la Constitución de la República en aplicación, la Constitución vigente, que es desde 20 de octubre del 2008, por cuanto el espíritu de los principios que promueven la protección al derecho de los trabajadores sigue intacto. No olvidemos que los principios sirven para desarrollar la progresividad del ejercicio de los derechos. Este sigue intacto y goza de las mismas consideraciones, lo que puede apreciarse al confrontar las normas siguientes. Me voy a permitir dar lectura a lo que señalaba la Constitución Política del Ecuador, año 1998, en el artículo 35. Dice, el trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales. 12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva. En consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. Hasta ahí el artículo 35 en la parte pertinente. En cuanto a la Constitución de la República, vigente desde octubre de 2008, en el artículo 326 se señala, el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. 13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras con las excepciones que establezca la ley. Tenemos que los fallos en materia del precedente jurisprudencial tienen como marco universal la contratación colectiva para luego en la regla primera expresar que el espíritu del precedente abarca de manera amplia la irrenunciabilidad de los derechos para los trabajadores en general, aunque estos no estén bajo el amparo de contrato colectivo alguno. Lo contrario significaría restringir derechos constitucionalmente autorizados, además de contrariar el principio de progresividad, explícito en el artículo 11.8 de la Constitución de la República, que señala que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, entre esos el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su cumplimiento, reconocimiento. Esto está en el número 8 del artículo 11 de la Constitución de la República vigente. El precedente involucra la norma constitucional desarrollando de manera expresa las características del derecho laboral como derecho social. Tómese en cuenta que tanto en la norma invocada por la Constitución Política del 98 como por la Constitución vigente de 2008 se refieren al derecho al trabajo como el ente central para la irrenunciabilidad, la intangibilidad de los derechos del trabajador. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Asamblea General en la resolución 2200A, 21 de 6 de diciembre de 1966,
nos indica en su artículo 6, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. También señala en el artículo 7 que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Dice que los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de estos derechos. Tenemos que el precedente jurisprudencial en materia de análisis se ciñe a los lineamientos del Tratado Internacional, pues es enfático en que el Estado ecuatoriano, en la forma prevista en la Constitución de la República y la ley laboral o la ley de la materia, garantiza la contratación colectiva. Ya lo vimos en el artículo 8 del pacto, sin imposiciones de otras regulaciones que las previstas en la norma, así como en el mismo contrato colectivo, siempre que no sean atentatorias a dichos preceptos legales previamente establecidos. De ahí tenemos que, en el acápite tercero del precedente que revisamos, dice que si las cláusulas son atentatorias a los preceptos legales, estos carecen de validez jurídica y prevalecerá siempre la norma legal, mientras que si las cláusulas contractuales superan los acondicionamientos mínimos establecidos en la ley o en cuanto respeten el ordenamiento legal, tendrán validez. Ni más ni menos, para hacer una explicación. Volvamos al tema de la jubilación patronal. De acuerdo con el artículo 216, 218 del Código del Trabajo, la jubilación patronal se la calcula de una manera específica con un coeficiente determinado por la norma por unos años o esperanza de vida determinados por la norma. El contrato colectivo nunca, por más que sea contrato colectivo y haya surgido del acuerdo de las voluntades sindicales y etcétera, jamás podrá ser inferior a lo que establece como regla, como estándar, la norma. Siempre puede ser mejor, mejorar las condiciones, pero nunca puede disminuirlas. No se puede aceptar norma alguna, por más que provenga de convención de partes, que sea menor a la prevista en la ley. La ley es el límite, la ley, bueno, no el límite, la ley es la regla mínima para el ejercicio de los derechos. Los precedentes apuntan hacia la determinación general de que la clase trabajadora no sea discriminada en sus intereses, tanto personales como gremiales, a partir de la consideración de ser la parte más débil de la relación contractual. Aspecto este último que fue y es congruente con los principios registrados en el pacto, del cual dimos lectura en su enunciado 7.8. La norma jurisprudencial propende a instrumentar que los jueces velen con sus decisiones a que los trabajadores gocen de la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, nunca bajo imposiciones que sobre todo contraríen la vigencia de la Constitución y la ley. Estas regulaciones serán efectivamente controladas por los operadores de justicia. Estamos obligados al control de la aplicación de la Constitución y la ley para evitar irrenunciabilidad de derechos o para que le sea negado el derecho adquirido por el ejercicio de la contratación al trabajador. Sobre el despido intempestivo, en la obra Práctica Laboral de la doctora María Augusta Barzallo Seade, se indica que el despido es la terminación brusca, sin causa legal o justificada, de las relaciones laborales que genera el pago de indemnizaciones por este concepto, las cuales están en el artículo 188 del Código del Trabajo, vulnerando la estabilidad que consagra nuestro sistema legal. El despido intempestivo es una forma irregular de terminación del contrato de trabajo, que la realiza el empleador sin causa justa,
Puede existir causa justa para dar por terminada la relación laboral, pero esta se vuelve arbitraria si no se la realiza mediante el desahucio o visto bueno, mediante el visto bueno dispuesto por el inspector de trabajo, transformándose en un despido intempestivo. La decisión surge únicamente del empleador y de ahí que se dice que es una forma irregular de terminación de la relación laboral, toda vez que no está consentida en la ley como tal. En cuanto a la arbitrariedad de la actividad del despido, esta se enfoca en que la misma, por su imprevisibilidad, es decir, no está avisado el trabajador que lo van a despedir, rompe la estabilidad laboral y personal del trabajador a quien se despide intempestivamente. Es decir, no hay una consideración de las circunstancias que va a provocar la terminación de la relación laboral de forma abrupta. En ese momento en que el trabajador es separado intempestivamente, despedido intempestivamente, se generan para él circunstancias que no había previsto y que luego de las consideraciones personales van a tornarse en un caos dentro de su núcleo familiar. La estabilidad laboral es un preciado elemento de la estructura social, pues gracias a la continuidad de la relación de trabajo, la sociedad en general crece adecuadamente y prospera en cuanto genera la confianza, no solo de los directamente involucrados, sino de todo el conglomerado, dependientes de aquellos que están relacionados por el convenio. Familia, instituciones educativas, de esparcimientos sociales, comerciales, que generan que la actividad económica mantenga un equilibrio adecuado. Se rompe el equilibrio adecuado para ese núcleo familiar en el momento de esta terminación imprevista. Y eso a la vez genera también un movimiento imprevisto en la cadena en la cual está inmerso ese trabajador. Tanto la Constitución de la República como la ley velan por la estabilidad laboral, que no es un derecho irrenunciable, pues dicha estabilidad no solo se rompe por decisión unilateral del empleador, sino que puede surgir de la decisión del trabajador, sea porque busca otra mejor fuente de ingresos o por decisión mutua de las partes contratantes por diversas causas de índole particular. Sin embargo, en el caso de la terminación irregular de la relación contractual, por un despido intempestivo, la ley prevé como sanción el pago de una indemnización. El tratadista Américo Pla Rodríguez, en su obra Los Principios del Derecho del Trabajo, recoge criterios doctrinarios sobre la estabilidad como principio de la dogmática del derecho del trabajo, que lucha en contra de la fragilidad de las relaciones laborales y señala a este tratadista, cito, todo lo que tienda hacia la conservación de la fuente de trabajo al darle seguridad al trabajador, no solo constituye un beneficio para él en cuanto le transmite una sensación de tranquilidad, sino que redunda en beneficio de la propia empresa y, a través de ella, de la sociedad, en la medida que contribuye a aumentar el rendimiento y mejorar el clima social. Esta cita es trascendental, considero yo, pues nos dice que el mantenimiento de la relación laboral sirve para, en una cadena de consecuencias, mantener la estabilidad del desarrollo social. Cuando se rompe una relación laboral y de manera abrupta, como el caso que analizamos por despido intempestivo, también se vuelve abrupto el tratamiento consecuente en la sociedad. Mientras menos plazas de empleo existan, mientras más desocupación exista, más distorsiones sociales existirán y en distintos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito productivo propiamente dicho, en el ámbito psicológico, moral, etc. Entonces el Estado, para proteger a la sociedad y sus integrantes, propone reglas estrictas que castiguen cualquier intento de desestabilizar la relación contractual.
Y también quisiera incorporar que el Estado tiene la obligación de procurar mantener estas relaciones laborales a través de mecanismos legales, a través de mecanismos de política pública, porque solo así se puede mantener el equilibrio social. El equilibrio social es una constante, no solamente económica. El equilibrio social es una constante económica, ética, social. Entonces, como les digo, tiene esa obligación. Por ello, la indemnización prevista en el artículo 188 del Código del Trabajo para el despido intempestivo por esta terminación abrupta, por esta decisión unilateral del empleador de dar por terminada esa relación laboral. Podría decirse que sería suficiente en tanto en cuanto castiga ese acto concreto, pero resulta insuficiente en cuanto desestabiliza al conglomerado social. De acuerdo con la norma, esto es el artículo 188 del Código del Trabajo, tenemos que hay un carácter imperativo para las partes, en especial para la empleadora. El Estado, como protector del derecho de estabilidad laboral, castiga la intención manifiesta de truncar la estabilidad del trabajo con la condena de indemnización. Y tal como consta en el último párrafo de este artículo 188 del Código del Trabajo, de no ratificarse el despido, la disposición es el reintegro inmediato del trabajador en aras de proteger la estabilidad del mismo. Las normas laborales, sus reglas, son de carácter imperativo e irrenunciable, lo que implica su inderogabilidad, ni siquiera aunque exista aquiescencia de las partes contratantes. Las partes por sí no pueden desconocer la vigencia de la norma. No olvidemos que el derecho laboral es un derecho social y consecuentemente es protector. No cabe la renuncia de derechos. Este carácter de derecho social laboral le proporciona una barrera protectora al ejercicio de los derechos de los más débiles en la relación de trabajo. El despido intempestivo genera un daño al trabajador, es lesivo en tanto y en cuanto es imprevisto. No existe preámbulo sobre las condiciones personales del contratado, ni existe un presupuesto de consideraciones hacia el efecto que causa la manifestación del despido por parte del ente empleador. Estas circunstancias provocan daños no solo a la persona del trabajador, sino también de forma directa a la familia o dependientes de este último, pues se rompe de manera súbita un presupuesto de vida que sirve para el equilibrio de las relaciones familiares y sociales que provienen del referido trabajador y que se irradia en su entorno. La indemnización prevista en el artículo 188 del Código del Trabajo implica el resarcimiento al daño causado a la estabilidad laboral, que puede medirse en cuanto a su trascendencia. Esto es, en cuanto influye en la vida del obrero, influye en la vida de su familia, influye en su entorno. Sin embargo, la ley procuró, mediante regla graduable, cuantificar en dinero la indemnización para el trabajador que hubiera sido despedido intempestivamente, con una escala debidamente establecida en la norma. Al respecto, encontré un fallo que señala, cito, reintegro de valores indebidamente retenidos. Este es un expediente numerado con el 364 que apareció en el registro oficial suplemento 271 de 13 de febrero de 2015. Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, jueza ponente, doctora Maritza Tatiana Pérez Valencia. Y señala ella, o mejor dicho, señala el fallo. Conforme al artículo 188 del Código de Trabajo, el empleador que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio. El despido intempestivo hace relación a la decisión unilateral del empleador de dar por terminado una relación laboral sin que medie una causa legal, es decir, sin que se configure una de las razones previstas en el artículo 172 del Código de Trabajo, previa a la tramitación y aceptación del visto bueno respectivo. En este evento, al producirse la ruptura ilegal de la relación de dependencia,
nace el derecho del empleado a recibir indemnizaciones previstas en los artículos 185, 188 del Código de Trabajo, con el objeto de compensarlo. Este es el vocablo esencial. Compensarlo por la pérdida, daño o sufrimiento causado. Tense en cuenta, la norma en sí misma no es fría. La norma también, la norma de derecho social, asume las consecuencias morales, personales del que sufre el despido intempestivo. Por eso habla de compensación por daño. Utiliza el vocablo daño. Compensación por sufrimiento. El derecho social va más allá de la simple vista mercantil, la simple vista económica. La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador está dispuesta por norma constitucional y legal, lo que significa una declaración tajante del derecho positivo, recogida en virtud de los tratados internacionales que vigilan y cuidan el ejercicio de los derechos que surgen de la relación laboral, tal como lo evidenció el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos de las Naciones Unidas, sobre el cual realizamos ya el análisis y en el cual notamos que la influencia en la normativa interna de nuestro país se da. El cuestionamiento de cuáles son los derechos renunciables puede ser dilucidado en aquellos cuya prohibición no está expresamente dispuesta por la Constitución de la República, así como tampoco por la ley, sea de la materia u otras. También nos podemos preguntar cuándo es válida la transacción en materia laboral. Tenemos que también abordar, como lo hicimos ya anteriormente, que siempre que esté autorizada por la Constitución y la ley, y que además cuando sea presentada ante la autoridad judicial o administrativa, estos verifiquen que no existe vulneración a los principios de irrenunciabilidad, de intangibilidad de los derechos, en referencia expresa a la materia laboral, a los cuales yo le agregaría el principio de estabilidad, que debe también ser sopesado por el operador de justicia a cuyo cargo se encuentre la responsabilidad de aprobar la transacción, de aprobar el acuerdo. ¿Por qué la indemnización de despido intempestivo es irrenunciable? Para el efecto, un fallo de corte no señala. Juicio de procedimiento oral laboral, expediente 1219, contenido en el Registro Oficial Suplemento 111 de 19 de marzo de 2014, número 1219-2009. En el considerando cuarto, este fallo señala: al efecto, este tribunal observa: A. El derecho del trabajo está constituido por un conjunto de normas y principios que por su contenido y características determinan la esencia misma de esta rama. Así, el artículo 326 de la Constitución de la República, anterior artículo 35 de la Constitución Política del 98, establece: los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, será nula toda estipulación en contrario. Guardando plena conformidad con la norma fundamental, el artículo 4 del Código del Trabajo señala: los derechos del trabajador son irrenunciables, será nula toda estipulación en contrario. Analiza el tribunal. De allí que la esencia del principio de irrenunciabilidad limita la autonomía de la voluntad para ciertos casos. Tomen en cuenta, en esencia, esta frase: autonomía de la voluntad. Esto imposibilita al trabajador de privarse voluntariamente de las garantías que le otorga el derecho social y, como acertadamente se señala en la doctrina, su esencia consiste en afirmar que las normas laborales que integran el orden público laboral se imponen a las partes de las relaciones laborales más allá de su propia voluntad y aún a pesar de ella. Es importante: derecho social, irrenunciabilidad de derechos, intangibilidad de los derechos adquiridos, ejercicio de estos. Todos estos principios suponen una supremacía de ellos
sobre la voluntad de las partes, sea de quien tenga la obligación de otorgarlos como el empleador, es decir, de cumplirlos, o sea de quien tiene el derecho de recibirlos. No puede renunciarse a aquello que está por sobre su voluntad. ¿Por qué? Porque lo beneficia y compensa, genera ese equilibrio que necesita la sociedad ante la gran diferencia entre la clase trabajadora frente a la clase empleadora. O como dicen algunos doctrinarios, entre la clase fuerte y la clase débil de la relación laboral. Estos principios tienen imperio con relación a las partes mismas. De ahí que la renuncia a su respecto no es admisible por parte del trabajador, precisamente porque han sido dictadas para protegerlos. Esta última parte es una cita recogida de la obra Elementos del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, sexta edición, Astrea, Buenos Aires, 1999, página 77, la pueden encontrar, del tratadista Julio Martínez Vivot. Bueno, debemos analizar cómo procurar el ejercicio de los derechos que le asisten al trabajador como consecuencia de la relación laboral. Para ello hay que tener en cuenta que el incumplimiento de estos derechos deben ser reclamados en la forma dispuesta por la ley utilizando el proceso judicial o administrativo correspondiente. Para que el Estado actúe en auxilio del trabajador es necesario que éste lo solicite mediante la acción pertinente, la misma que activará la jurisdicción del juez. En este caso, el poder de administrar justicia en el campo laboral. La demanda contendrá la pretensión que para el caso en estudio será el reconocimiento del derecho a la indemnización por despido intempestivo. De acuerdo con la jurisprudencia, el trabajador a quien le corresponde probar la decisión unilateral del trabajador de dar por terminada de manera intempestiva la relación laboral estriba. Voy a citar otro fallo de Corte Suprema de Justicia que está contenido en el Registro Oficial 542 de 6 de octubre de 1994, cuya sentencia proviene de la Sala de lo Laboral y Social dictada el 9 de septiembre de 1994 a las 8:50. Y en parte pertinente indica, el despido intempestivo, ya sea este directo o indirecto, debe ser justificado de manera plena y convincente por parte de quien lo alega. Es interesante esta locución contenida en este fallo de Corte Suprema. Si nosotros nos proponemos analizar el debate procesal a partir del sistema adversarial, tenemos que las reglas propuestas en materia laboral, en materia procesal laboral, una de ellas es a quién corresponde probar. Y en ciertos aspectos difiere de las reglas generales sobre la carga de la prueba. Ustedes podrán revisar esto en los códigos procesales, tanto el anterior Código de Procedimiento Civil como con el Código Orgánico General de Procesos que rige actualmente. En materia laboral, la carga de la prueba depende de reglas especiales, si quieren decirlo de esta forma. Pues generalmente quien alega debe probar, pero en materia laboral no se corresponde de esa manera y por eso es que han tenido que surgir estos fallos jurisprudenciales para arreglar esto, que en lo posterior nosotros entenderemos por qué es necesario que al trabajador les corresponda probar el despido intempestivo, por qué al trabajador le corresponde probar la existencia de la relación laboral, por qué al trabajador le corresponde probar que hubieron horas extraordinarias, suplementarias, etc. ¿Por qué razón le corresponde a él probar? Y por qué, luego de que probó la relación laboral, se libera de probar lo que no le han pagado en cuanto a sus emolumentos y se traslada esa carga a la parte empleadora, siempre y cuando se haya verificado que existe la relación laboral. Este caso en específico del despido intempestivo ocurre así, por eso este fallo señala, el despido intempestivo, ya sea este directo o indirecto, debe ser justificado de manera plena y convincente. Ubiquen el vocablo convincente, es decir, no habla de certeza,
Es importante esta diferenciación. No debemos entender sinónimos certeza, convencimiento o convencer. Certeza, convencer no es lo mismo. La certeza supone seguridad exacta, algo así como que el juez lo vio, aspecto que no se cumple. Por eso es que se utilizan hoy por hoy, revisen los códigos procesales actuales vigentes, no solamente en las materias no penales, sino también en materia penal, que el vocablo es convencer, convincente, más allá de toda duda, razonable. Es decir, es el peso de los argumentos a partir del sustento probatorio, que justifique la teoría en cada caso. Vuelvo, el despido intempestivo, ya sea este directo o indirecto, debe ser justificado de manera plena y convincente por parte de quien lo alega, ya que constituyendo las indemnizaciones que este hecho genera una verdadera penalidad a la que se hace acreedor el empleador infractor, no debe quedar duda alguna a los juzgadores que este hecho arbitrario y unilateral que rompe la estabilidad laboral efectivamente se ha producido. Este es un fallo importante, deben tenerlo en cuenta, y es del año 1994. Otro fallo cuyo texto también es importante respecto acta de finiquito, expediente 253, registro oficial 307 de 5 de abril de 2004, juicio verbal sumario, Corte Suprema de Justicia, primera sala de lo laboral y social, fechado la decisión septiembre 17 de 2003 a las 9:20. En la parte que nos interesa señala que la Corte Suprema de Justicia en muchos fallos ha establecido que el despido intempestivo debe ser justificado y la prueba del mismo debe ser contundente a fin de que se precise el día, hora, lugar y personas que intervienen en él, lo cual no ha acaecido en la especie, en el caso en concreto. Lo importante es esta institucionalidad que nos permite abordar que existe un estándar de elementos que debe probar o que debe justificar el trabajador cuando alega que existió el rompimiento de la relación laboral de forma unilateral, abrupta, grosera, es decir, intempestiva por parte del empleador. Tiene que quitar la duda posible, tiene que dar precisiones casi exactas, día, hora, lugar y personas que intervienen en él. Claro está que en la evolución de las consideraciones tenemos que también anotar los métodos que puede utilizar el juez para llegar al conocimiento. Hablemos del método deductivo, inductivo y también el de la inferencia lógica, que también puede ayudar para la determinación del peso de la prueba. Bien. Hemos notado, de acuerdo con estos fallos, que no son precisamente presentes, el uno es del 94, el otro es del 2003, que el juez tiene que llegar a la convicción, no a la certeza, a la convicción de que existió el despido intempestivo y así tendrá que declararlo. Entonces, por disposición expresa de la ley, impondrá la sanción de pagar la indemnización de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 188 que ya hemos mencionado, en concordancia con el artículo 185, los dos del Código del Trabajo. Una vez declarado el derecho y ejecutoriado el fallo, este se vuelve irrenunciable por parte del trabajador. Al respecto, sobre declarado el derecho y ejecutoriado el fallo, me gustaría leer en el actual Código Orgánico General de Procesos, que señala la norma, déjenme ubicarla con precisión, sobre las solemnidades sustanciales, perdón, disculpen, este no es. Aquí está. Sobre la sentencia ejecutoriada. Señala, la sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables con respecto a las partes que intervinieron en el proceso o de sus sucesores en el derecho,
En consecuencia, no podrá seguirse nuevo proceso cuando en los dos procesos hay tanto identidad subjetiva, constituida por la intervención de las mismas partes, como identidad objetiva, consistente en que se demande la misma cosa, cantidad o hecho, o se funde en la misma causa, razón o derecho. Para apreciar el alcance de la sentencia se tendrá en cuenta no solamente la parte resolutiva, sino también la motivación de la misma. Vuelvo al tema. El precedente jurisprudencial que revisamos en el registro oficial 650 de 6 de agosto del 2009 se produce como puntal para asegurar la posición histórica de la Corte Suprema. Luego, Corte Nacional de Justicia, sí, Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, en cuanto a proteger a la clase trabajadora para que sus derechos intangibles y aquellos alcanzados a través de la declaración judicial sean efectivamente cumplidos por la parte empleadora, pues tienen la obligación legal y jurisdiccional, según sea el caso, de cumplirlos y hacerlos cumplir. En esa línea se encuentra la indemnización por despido intempestivo, que es la sanción por la actitud unilateral de la parte contratante para desestabilizar la situación personal y familiar del obrero cuando se produce la terminación intempestiva de la relación del trabajo. Vemos que la Corte Nacional de Justicia, la actual Corte Nacional de Justicia, mantiene la línea de velar por el recto cumplimiento de las disposiciones laborales sobre la institución del despido intempestivo y hace énfasis que esta directriz jurisprudencial es de cumplimiento obligatorio para todo el sistema judicial, inclusive para la misma Corte Nacional. La protección de los derechos de los trabajadores es más que un mandamiento constitucional o legal, es una postura de protección hacia la clase trabajadora del país en su condición de la parte más débil de la relación laboral. Esto nos podría servir como conclusión de este estudio respecto de la irrenunciabilidad en general de los derechos de los trabajadores, combinada con el derecho adquirido, combinada con la intangibilidad de esos derechos, y en este caso en cuanto corresponde al despido intempestivo. Siguiendo con esta intervención, me corresponde ahora hablar acerca de la apelación en materia laboral. En esta materia, así como en otras materias no penales, me refiero a la materia laboral, la norma procesal que regula la sustanciación del recurso de apelación es el Código Orgánico General de Procesos. El Código Orgánico General de Procesos, y para facilidad en lo posterior trataremos como COGEP, fue publicado en el suplemento del registro oficial número 506 de 22 de mayo de 2015. En su disposición final segunda se establecen los periodos y la forma para que este texto legal entre en vigencia, y así también el texto integral lo hizo 12 meses después, a partir del 22 de mayo de 2016. El 26 de junio del año pasado se publicó en el Registro Oficial Suplemento 517 la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, COGEP. Esta ley reformatoria introdujo cambios en la norma, entre otros, precisamente el recurso de apelación en los artículos 256 sobre la procedencia del recurso, artículo 257 sobre el término para apelar, artículo 258 sobre el procedimiento y artículo 263 sobre la adhesión al recurso de apelación. Para efectos de tener un conocimiento amplio de lo que implica la apelación, es importante empezar por su definición natural. Cuando hago referencia a natural, me refiero a la conceptualización que para este estudio es necesario establecer a partir de enunciados de conocimiento común. Para este propósito, utilicé el diccionario de la lengua española publicado en el año 2014 por la Real Academia Española, 23ª edición del Tricentenario, tomo 1, página 173 y 174, donde encontramos que el vocablo apelar en cuanto a acepción de derecho consiste en recurrir al juez o tribunal superior para que revoque una resolución dada por el inferior. Dentro de esta definición común
tenemos que se ubica a la apelación como un modo de recurrir del pronunciamiento superior, aspecto que revela que la intención de apelar se sustenta en el derecho que tienen las partes procesales a presentar un recurso, de ahí que se diga que es una forma de recurrir. Este aspecto nos obliga también a investigar y determinar cómo se hace efectiva esa intención de apelar. Entonces, tenemos que desde el ámbito procesal judicial, la forma de hacerlo sería mediante el recurso de apelación. La respuesta resultaría para muchos como evidente o, como se dice popularmente, resultaría muy obvia. Esto sería así si es que acaso no existiera un peso diferente entre apelar y apelación. Para que no piensen que es una exagerada distinción, me gustaría que tengan en cuenta lo que el mismo diccionario expresa sobre el vocablo apelación, del que nos presenta una diferencia de temporalidad, señalando que apelación, desde lo clásico, es exponer agravios ante el juez superior, y en lo contemporáneo indica que por apelación suele aplicarse a la petición incidental previa en que el apelante o el apelado solicitan del Tribunal Superior que extienda o no el efecto suspensivo de la apelación admitida en primera instancia. Hay diferencia. Nótese cuán importante es realizar esta diferenciación. Es posible que nos preguntemos por qué hacer esta confrontación entre lo que implica apelar de la decisión o presentar el recurso de apelación. Para efectos de este estudio, que me sirvió para esta clase, podemos tomar a cada vocablo desde la intencionalidad del recurrente. La intención primera, esto es, apelar de la decisión, se presenta cuando, luego de la audiencia oral, el juzgador informa a sí mismo oralmente a las partes su decisión, tal como lo establece el artículo 93 del COGEP, que señala, en parte pertinente, si me permite, pronunciamiento judicial oral. Al finalizar la audiencia, la o el juzgador pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente, y cuando la complejidad del caso lo amerite, podrá suspender la audiencia por el término de hasta 10 días para emitir su decisión oral. Tengan en cuenta, artículo 93 del COGEP obliga que la decisión dictada, o mejor dicho, la decisión comunicada a las partes lo sea de manera oral, principio de oralidad. Es ese el momento oportuno para que las partes puedan apelar oralmente de la decisión, si consideran que aquella les causa agravio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 256 del COGEP, que es claro en señalar que la apelación procede contra las sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de la primera instancia, así como contra las providencias con respecto de las cuales la ley concede expresamente este recurso, y que dicho recurso ordinario podrá interponerse de manera oral en la respectiva audiencia. Tomen en cuenta que me refiero al recurso de apelación como recurso ordinario. Claro está, ustedes deben tener conocimiento sobre esta diferencia de recurso ordinario y extraordinario. Hago este énfasis porque también me corresponde en lo posterior analizar el recurso de casación. Al respecto, es importante analizar un pronunciamiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de la actual Corte Nacional de Justicia, que lo emitió mediante resolución 15 del año 2017 y que está publicado en el Registro Oficial Suplemento 104 de 20 de octubre de 2017, el mismo que estableció normas que regulan el recurso de apelación conforme lo previsto en el COGEP. Este pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia se motivó a partir de consultas efectuadas por jueces de instancia en cuanto a la forma de interponer el recurso de apelación. Es entonces que en la exposición de motivos la resolución concentra el problema jurídico en lo siguiente. Permito leer.
comillas, resulta claro que cuando el Código Orgánico General de Procesos establece el recurso de apelación, artículo 256, instituye la segunda instancia en un conjunto de procesos judiciales. Sin embargo, la entrada en vigencia de la nueva legislación procesal ha dado lugar a diferentes problemas relacionados con la aplicación del nuevo régimen procesal. Así, por ejemplo, si la interposición del recurso de apelación en contra de autos definitivos y sentencias solo debe hacerse de forma oral en la audiencia respectiva, o si por el contrario, cabe interponer recurso de apelación contra decisión por escrito, contra decisión definitiva, luego de que el juzgador de instancia notifique su decisión por escrito con la debida motivación, así también respecto de cuándo comienza a transcurrir el tiempo hábil para la fundamentación del mismo. Este análisis sirve para despejar dudas en los administradores de justicia que promovieron la consulta al Pleno de la Corte Nacional, y este Pleno se pronunció resolviendo en esa resolución 15 del 2017 lo siguiente. En el artículo 1, el recurso de apelación contra autos definitivos y sentencias se interpondrá de manera oral en la audiencia respectiva conforme lo previsto en la parte final del inciso primero del artículo 256 del COGEP. El juzgador tendrá por interpuesto el recurso que deberá fundamentarse dentro del término legal que comenzará a transcurrir desde la notificación de la decisión por escrito. Hasta aquí el artículo 1. Sobre este pronunciamiento es necesario que tengamos en cuenta que la Corte Nacional de Justicia deja claro que toda decisión tomada en audiencia, sea a través de auto definitivo o de sentencia, debe ser apelada a sí mismo de manera oral dentro de la misma audiencia. Es un requisito taxativo para la validez del recurso de apelación que se presentará por escrito conteniendo la fundamentación, que en efecto tiene que ser al tenor de la motivación contenida, sea en el auto definitivo o de la sentencia, cuando estos sean notificados de manera escrita. Debemos diferenciar. En la audiencia, al finalizar el debate, los jueces dan decisión oral, que luego, para efectos de la notificación por escrito, se denomina sentencia. Pues la sentencia contiene la motivación que sustenta cada uno de los razonamientos que a su vez detentan la decisión que contiene la sentencia en parte dispositiva. Bueno, además de lo anterior, la Corte Nacional de Justicia tiene en cuenta circunstancias especiales que habrían impedido a la parte que corresponda apelar oralmente del pronunciamiento emitido de forma oral. Sobre esta excepcionalidad, estoy hablando de excepciones al requisito de estar presente en la audiencia oral, escuchar la decisión oral y tener la oportunidad de apelar oralmente, es una excepcionalidad y se pronuncia la Corte en esta resolución 15-2017 en el artículo 2, concediendo la posibilidad de hacerlo de manera escrita y fundamentada. Cito el artículo. Artículo 2. Por excepción se podrá interponer recurso de apelación de la sentencia escrita o autoescrito en forma fundamentada dentro del término de 10 días contado a partir de la notificación en los siguientes casos. A. Cuando una de las partes no hubiere comparecido a la audiencia respectiva, por caso fortuito o fuerza mayor, calificado por el Tribunal de Apelación. Y B, cuando la sentencia o autoescrito contenga asuntos no resueltos en audiencia o cuando estos sean distintos a lo expresado en la decisión dictada en la misma, aspectos que deberá puntualizar expresamente. Termina el artículo. Este pronunciamiento de Corte aborda circunstancias no contempladas en el texto del COGEP, premisa de la indefensión que podría sufrir la parte que no pudo comparecer a la audiencia, evidenciando que no fue su ánimo promover el retardo de la sustanciación procesal o generar un incidente también procesal, sino que su inasistencia se debió a causas ajenas a su voluntad, que se sustentarían en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, lo que implicaría un suceso natural o humano, imprevistos que fueron imposibles de resistir y superar. El otro aspecto que contempla la resolución es para el caso en que la parte durante la audiencia oral en la que se dio asimismo la decisión de manera oral
quedó conforme con la decisión dictada, pero al momento de ser notificada la sentencia escrita que contiene la motivación detallada que la sustenta, esta contenga lineamientos que difieren de los expresados en la decisión oral. Y para entender esta circunstancia tendríamos que remitirnos al artículo 94 del COGEP, donde se señala el contenido de las resoluciones dictadas en audiencia. Y en la parte que nos interesa, en el número 3 del artículo 94, señala: el juzgador en el auto interlocutorio o sentencia escrita motivará su decisión y, cumpliendo con los requisitos, respetará y desarrollará los parámetros enunciados en el procedimiento oral. Cabe preguntarse qué sucedería si la parte procesal que no apeló, por cuanto estuvo de acuerdo con la decisión oral dictada en audiencia, que reconoció que el trabajador fue despedido intempestivamente, declarando la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 188, 185 del Código del Trabajo, y que por lo tanto no apeló oralmente, pues quedó satisfecho con lo resuelto. Al momento de ser notificado con la sentencia escrita, esta establece que no se encuentra probado el despido intempestivo y que por lo tanto declara que el demandante no tiene derecho a tales indemnizaciones. Este hecho produciría indefensión en la parte, la cual, al estricto tenor de la norma, si procedió a apelar oralmente en la audiencia, no cumpliría, si no procedió a apelar en la audiencia, no cumpliría con el requisito de procedibilidad para tener derecho a presentar el recurso de apelación por escrito de manera fundamentada, luego de haber recibido la notificación con la sentencia motivada por escrito, igualmente. Esa es una de las razones por las cuales la Corte Nacional emite esta resolución 15 del 2017 para salvar dudas existentes en cuanto a estos requisitos de procedibilidad para la interposición del recurso de apelación. Pues apelar lo hacemos oralmente, pero recurso de apelación lo hacemos por escrito, es decir, la fundamentación. Siguiendo la línea propuesta, una vez que contemplamos las particularidades de apelar en audiencia, corresponde analizar la intención segunda, esto es, presentar recurso de apelación de la sentencia o auto definitivo notificado por escrito. Este se interpone cuando, luego de haberse dictado la decisión oral, el juez la reduce a escrito con la motivación respectiva, adquiriendo denominación de sentencia. Esta será notificada en el término de hasta 10 días posteriores a la audiencia, tal como lo establece el mismo artículo 93, que en parte pertinente nos señala. La resolución escrita motivada se notificará en el término de 10 días. Ahora bien, en la actividad procesal que hemos descrito, encontramos que tanto los jueces que emitieron oralmente su decisión como las partes que también expresaron su intención oral de apelar, cada uno tiene la obligación de sustentar sus discursos jurídicos que fueron expresados al final de la audiencia. En el caso del juzgador, su discurso jurídico será el de la sentencia. Deberá contener lo que en materia constitucional y en materia legal se denomina motivación. Y en cuanto a las partes litigantes, el discurso jurídico será el libelo de recurso de apelación, el mismo que contendrá lo que en el lenguaje procesal se conoce como fundamentación. A partir de estas precisiones tenemos que existen varios principios inherentes a la tramitación del recurso de apelación. A ese respecto me permito citar y analizar aquellos que considero relevantes, tales como los que señala un tratadista, Hernando Davis Echandía, en su obra Estudios de Derecho Procesal, tomo 1, año 1979, con revisión en el año 2007. Empezamos con la justificación constitucional y luego legal del recurso a apelación, y tenemos en esencia la necesidad de cumplir con el principio de doble instancia. Señala Davis Echandía que ante la necesidad de tutelar a los justiciables de los errores en la aplicación de la ley sustancial o procesal, de las arbitrariedades, de los errores y de las negligencias de los funcionarios jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones, se hace necesaria la impugnación vía recurso de apelación del fallo de primera instancia. No basta con la buena organización judicial, dice Davis Echandía, los buenos códigos de procedimiento, así como tampoco basta la cuidadosa selección de los funcionarios judiciales. Es indispensable un sistema para corregir los errores y subsanar los vicios que lleguen a presentarse.
señala que el derecho procesal crea las instituciones de los recursos ordinarios y de los recursos extraordinarios. Así también se crea la institución de las nulidades procesales y la de los impedimentos y recusaciones que completan la garantía jurisdiccional de los derechos individuales y sociales, tanto particulares como de las propias entidades públicas. Para efectos de entender el principio de doble instancia, tenemos que el recurso de apelación es el que se interpone ante funcionarios de superior jerarquía que se presumen más capacitados. Con esta actividad procesal se evidencia la existencia de dos instancias que implica que debe existir la revisión por parte del juez superior o de segunda instancia de la sentencia dictada por el juez inferior o de primera instancia. La posibilidad de acceder a la doble instancia en el Ecuador se encuentra asegurada y determinada en la Constitución de la República, al tenor de lo dispuesto en el artículo 86, número 3, inciso segundo, que señala: las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la Corte Provincial. La Constitución de la República tiene esta norma dentro de las garantías jurisdiccionales, es decir, como parte del ejercicio de la función jurisdiccional. Téngase además en cuenta que como parte del derecho al debido proceso, el artículo 76, número 7, letra M, de la misma Carta Constitucional, reconoce el derecho a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Este principio procesal que se encuentra previsto en la Constitución de la República ha sido desarrollado en los códigos procesales tanto de materia penal como en materia no penal. La razón primordial sería obtener mayor probabilidad de certeza y de legalidad en las decisiones judiciales, dice el tratadista Davis Echandía. Otro principio que considero relevante para el recurso de apelación es el del derecho a la defensa que tienen los justiciables. En el presente caso corresponde al ejercicio del derecho a recurrir del fallo que le produce el efecto dañino que considera existe. Este principio, al igual que el anterior, está sustentado en la norma constitucional contenida en el artículo 76.7. Tenemos también el principio de pertinencia. La pertinencia para el caso presente se reduce a la oportunidad de adecuación y conveniencia de apelar, así como de fundamentar la apelación. La palabra como tal proviene del latín pertinentia, que significa correspondencia, conveniencia, aquello que pertenece a. Entonces tenemos que emitida la resolución oral en la audiencia de juicio, por ejemplo, si esta nos resulta adversa, debemos expresar nuestra disconformidad con el fallo oral. Resulta entonces pertinente hacerlo luego de emitido y antes de que se clausure la audiencia, correspondiendo a hacerlo de viva voz, utilizando los vocablos adecuados, esto es, apelo de la decisión. Pero eso no queda ahí, pues de acuerdo con el principio de legalidad, la apelación interpuesta oralmente debe ser fundamentada por escrito siempre luego de haberse notificado la sentencia o auto definitivo, la misma que contendrá la motivación judicial. Esta fundamentación del recurso a apelación se presentará conforme lo determine el artículo 257 del COGEP, que en la parte que nos interesa señala: término para apelar. El recurso de apelación debidamente fundamentado o la fundamentación en el caso de que se haya interpuesto de manera oral se presentará por escrito dentro del término de 10 días contados a partir de la notificación de la sentencia o auto escrito. Hasta aquí la cita que me interesa. Es pertinente y oportuno entonces realizar la fundamentación escrita dentro del término previsto en la ley, luego de notificada la referida sentencia o auto. No antes ni después. Sobre el principio de preclusión, otro principio importante que se debe tener en cuenta para la apelación. Tenemos que este se refiere a que el proceso se divide en etapas o fases, cada una de las cuales clausura la anterior, sin la posibilidad de replantear lo ya decidido en cada una de ellas. Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia señaló, comillas, para la cita: la realización de la justicia está, pues,
íntimamente enlazada en las garantías del debido proceso, y una de estas garantías es la aplicación de obligatoriedad de las normas procesales. En otras palabras, los actos procesales están reglados por la ley en cuanto al tiempo, al lugar y al modo. El requisito tiempo da origen al concepto de términos procesales que respecto de las partes produce la preclusión. Según Eduardo Pallares, la preclusión es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercitado oportunamente y en forma legal alguna facultad o algún derecho procesal o cumplido alguna obligación de la misma naturaleza. Ustedes pueden encontrar esto en la resolución 137 de 1999, publicada en el suplemento del registro oficial 185 de 6 de mayo de 1999. Bien, una vez que hemos analizado lo referente a apelar oralmente, a interponer el recurso de apelación debidamente fundamentado, así como los principios inherentes a esta forma ordinaria de recurrir, es necesario determinar en qué consiste la fundamentación del recurso de apelación. En cuanto a apelar oralmente, la norma no precisa que dicha acción sea sustentada en fundamento alguno. Esto es, con el detalle que sí exige la ley para la apelación escrita. La misma que debe estar debidamente fundamentada, tal como lo exige el 257 del COGEP, que ya dimos lectura. Este requerimiento se sustenta en lo determinado en la parte final del artículo 258 del mismo COGEP, que en la parte pertinente señala: en cuanto al procedimiento, la parte final, la apelación y la adhesión no fundamentada serán rechazadas de plano, teniéndose por no deducido el recurso. Noten ustedes el castigo cuando no se realiza la fundamentación. La fundamentación no es la mera interposición, no es la mera expresión. La fundamentación es una correlación de detalles o cargos sobre el fallo, en este caso de primera instancia, en cuanto se encuentren errores, en cuanto se encuentren imprecisiones, en cuanto se encuentren contradicciones, etc. Fundamentar implica justificar, demostrar, evidenciar, no solamente la mera expresión. La fundamentación de la apelación deberá versar precisamente sobre los puntos que, a consideración de la parte, le resultaron dañosos, sea la parte actora en cuanto se negaron total o parcialmente sus pretensiones, o la parte demandada en cuanto el efecto de sus excepciones fue parcial o ninguno. Siempre debemos tener en cuenta el discurso, es decir, la procedencia de quién proviene la apelación. No podemos utilizar el mismo discurso de análisis sobre la sentencia sin importar de quién proviene la apelación. La fundamentación del recurso de apelación deberá estar sustentada en cargos específicos en contra de la sentencia de primera instancia. No es recomendable que se realice una apelación general del fallo, pues eso podría implicar que no tienen la posibilidad de sustentar el supuesto error en la sentencia de primer nivel. Además, las partes apelantes deben tener en cuenta que la sustanciación del recurso de apelación prevé la realización de una audiencia oral en la que el Tribunal Provincial escuchará a las partes en cuanto a los cargos con los que ataca la sentencia del acuo, teniendo derecho a presentar prueba que sirva para acreditar hechos nuevos que no estuvieron previstos en el debate de juzgamiento, así como para evacuar prueba que no pudo ser presentada en la audiencia de juicio, sea por la dificultad de obtenerla o por cuanto ésta no fue entregada a tiempo en la audiencia de juzgamiento, conforme lo permitido en el artículo 258 del COGEP. En este punto es pertinente hacer mención de los artículos finales de la resolución 15 del 2017, que dictó el Pleno de la Corte Nacional de Justicia respecto de la interposición del recurso de apelación y la sustanciación de este. El artículo 3 dice: en segunda instancia, el Tribunal de Apelación observará las siguientes reglas. Si se ha planteado la nulidad del proceso, tal cuestión será resuelta en primer lugar. Luego se resolverán los recursos de apelación con efecto diferido. Las solicitudes de práctica de prueba para acreditar hechos nuevos
o de aquella que ha sido posible obtenerla con posterioridad a la sentencia de primera instancia.